Valeria, dale. Retengo. Muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la ponencia de hoy a cargo del doctor Alex Vaca Guardia. Es formado en licenciatura en Medicina en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, internado rotatorio en el Hospital San Juan de Dios, Maternidad y Hospital de Niños, formación en la especialidad de Neurología en la Caja Nacional de Salud, actualmente trabajando en la Caja Nacional de Salud y en el Hospital Municipal Alfonso Cumucio Reyes, con el tema ACV hemorrágico. Recordarles que las instrucciones del webinar se encuentran en los grupos de WhatsApp respectivos y se hará una ronda de preguntas al finalizar la ponencia. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat de Zoom y no se olviden que la palabra clave se va a ir mostrando en las diapositivas mediante vaya presentándose. Sin más que agregar, bienvenido doctor Vaca, le cedo la palabra. Muy buenas tardes, muy buenas noches para otros. Primeramente, gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta al comité organizador. Una corrección ahí, ¿no? Nosotros somos neurocirujanos, ¿no? El neurólogo clínico es otro especialista. También es ramo de la neurología, pero es el que no opera. Nosotros somos de la rama quirúrgica, somos la parte de neurocirugía, ¿ya? El tema para hoy es hematomas intracraneales espontáneos, ¿no? Hay muchas causas por lo cual uno puede sangrar en la cabeza. Generalmente puede ser por causa de traumatismo o de manera espontánea. ¿Por qué acuñar el término hematomas intracraneales y no intracerebrales como ustedes lo van a leer en la mayoría de sus libros, ¿no? Los hematomas o sea, dentro de la cavidad craneana no solamente aparecen en el contexto del parénquima cerebral. Pueden haber hematomas intraventriculares, intraparenquimatosos, en el espacio subaracnoideo, en el espacio subdural, de manera espontánea, ¿no? Bien, ya ustedes tienen, seguramente todos hemos escuchado de estos términos, ictus. El ictus proviene, ¿no?, del latín, que significa algún evento de inicio brusco, morboso, agudo, o por su contraparte anglosajona, el stroke, ¿no?, apoplejía, ataque cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. Todos dan una connotación del inicio de la enfermedad, de inicio agudo, rápido, de rápida presentación, digamos, ¿no? Todas las enfermedades cerebrovasculares son de una presentación aguda. El paciente está bien y de momento, en un minuto, está mal. La Organización Mundial de la Salud define a la enfermedad cerebrovascular o al ataque cerebrovascular como la aparición brusca de un déficit neurológico focal causado por una enfermedad vascular. Este término como que se quedó un poco cortito porque no siempre aparece, las enfermedades cerebrovasculares se presentan como un déficit focal, ¿no? Hay enfermedades cerebrovasculares que se presentan como un déficit difuso, un déficit, el paciente debuta con una disminución del estado de la alerta y evoluciona inmediatamente a un coma. Entonces, en medidas generales, existen dos tipos de accidentes cerebrovasculares o ataques cerebrovasculares. Una en el contexto de la ruptura de un vaso sanguíneo, y esto conlleva a la extravasación de sangre hacia el parénquima cerebral, ya sea lo más frecuente es que sea hacia el parénquima cerebral. Puede ir hacia el espacio subaracnoideo, se llama hemorragia subaracnoidea, puede ir al espacio subdural o puede ir dentro del ventrículo, ¿no? La otra forma de presentación
de un ACV es la isquemia, los ACV isquémicos. Esto es cuando una arteria se tapa. Las arterias son como una cañería que van al cerebro, ¿no? Entonces la arteria se tapa, no llega sangre a esa parte topográfica, a esa parte del cerebro, y bueno, pues entra en disfunción, en daño, un infarto cerebral. Entonces uno es por la extravasación de sangre dentro del cráneo, y la otra es porque no llega sangre, porque se tapó la arteria. De lejos, la causa más frecuente de ACV son los isquémicos. El 80% de los ACV son isquémicos. El 20% son hemorrágicos. De este 20% hemorrágicos son hemorragia. El 15% son de origen hipertensivo. El 5% son hemorragias oranoideas. Entonces, ustedes que van a iniciar su trabajo de una manera inicial en una emergencia, en un hospital, en una clínica, es mucho más probable que le llegue a la consulta, a la emergencia, un ACV isquémico que un ACV hemorrágico. Sin embargo, el ACV hemorrágico tiene mucho más mortalidad, es mucho más grave que un ACV isquémico. El 40-44% de los ACV hemorrágicos, de los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular hemorrágico, una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, mueren al cabo de 6 meses a un año. La enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de muerte en la población general después de las enfermedades neoplásicas, las enfermedades coronarias, pero es la primera causa de invalidez en pacientes de la tercera edad. Aquí vemos dos tomografías simples de cráneo. En el lado izquierdo de su pantalla podemos ver una tomografía en su corte axial con una imagen acá, hiperdensa, y eso es un hematoma intraparenquimatoso. La sangre en la tomografía se ve de este color blanco, ¿no? Reconocemos 3 colores: el hueso, que es hiperdenso, el líquido, que es hipodenso, y el parénquima, que es isodenso. La sangre, por el contenido del hematocrito y el componente de la hemoglobina, se ve en la tomografía hiperdensa. En su contraparte, en el lado derecho de la tomografía, vemos un ACV isquémico, ¿ya? Entonces, aquí hubo una oclusión de la arteria cerebral media, este es un infarto de la arteria silviana. No llegó sangre a esta parte, a este territorio del cerebro. ¿Qué pasa si no llega sangre a esta parte? Entonces entra las neuronas necesitan para generar su potencial de oxígeno y glucosa. Si no hay oxígeno y glucosa, no se genera un potencial de acción a nivel del cuerpo neuronal. Entonces el sodio se queda adentro, y por cuestiones de movimiento de líquido, el agua pasa de un campo de menor concentración a uno de mayor concentración de solutos. Entonces el líquido se mete dentro de la célula. Y como dijimos que el líquido en la tomografía se ve hipodenso, vemos este tipo de edema que se llama edema citotóxico. Pero esta imagen no se ve en las fases iniciales en la tomografía, en el ACV isquémico. Ya se ve en la tomografía, empezamos a verlo después de las 17, 18, 24 horas, de acuerdo al tomógrafo que tengamos en nuestro servicio. Entonces, un paciente que viene con un déficit motor focal agudo, un déficit difuso, no habla, no mueve, una alteración súbita de la visión, cualquiera sea el déficit neurológico, para ustedes es un accidente cerebrovascular. En las fases iniciales, si la tomografía es normal, entonces es un ACV isquémico. Los ACV hemorrágicos se ven inmediatamente en la tomografía, tienen una sensibilidad arriba y una especificidad arriba del 97%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un ACV o un ataque cerebrovascular hemorrágico? El primer factor de riesgo, que es los factores pueden ser modificables o no modificables. El factor más importante de riesgo, que es un factor modificable, es la hipertensión arterial. Hemos dicho que
de ese 80% son isquémicos, 20% son hemorrágicos, del 20% hemorrágico, agarramos el grupo de lo hemorrágico, 80-85% son de origen hipertensivo. Entonces, otro factor que es importante, que es no modificable, es la edad. A medida que uno se va avanzando en la edad, tiene más chance de desarrollar una ACV. Otro factor es la raza. Algunos pacientes, los afroamericanos, otros pacientes, por ejemplo, los asiáticos, para enfermedad, para el desarrollo de aneurismas cerebrales. Otro factor que tenemos, que es modificable, son el uso de sustancias ilícitas. Se ha relacionado mucho accidentes cerebrovasculares hemorrágicos con el consumo de cocaína, anfetamina. Otro factor son los consumos de medicamentos, los anticoagulantes. Hay pacientes que toman anticoagulantes por alguna enfermedad. Hay pacientes con enfermedades de base, con displasia sanguínea, enfermedades de la coagulación, la hemofilia, las púrpuras. Entonces, esos son factores predisponentes para desarrollar un ACV hemorrágico. El tabaquismo también. El tabaquismo se lo ha desarrollado, se lo ha asociado mucho a la génesis o a la formación de aneurismas cerebrales, el consumo crónico de alcohol. Entonces, son todos esos factores que hay para desarrollar un ACV hemorrágico. Antes se decía, un paciente mayor de 60 años, ¿cuánto es lo normal, lo ideal de la presión arterial? 120/80. Antes se decía, bueno, pues si tenés más de 60 años, vas a ir ganando 100 por cada 10 años que pasen, ¿no? Entonces era normal a los 70 tener 130, a los 80, 140. Eso ha cambiado. Entonces un paciente, por más que tenga 30 años, lo ideal es tenerlo en 120/80. Si tienen 80 años, igual. La presión tiene que estar dentro de rangos normales, aceptables. Esta es una fórmula que nosotros usamos para calcular cuánto de sangre hay en el parénquima cerebral. Y esto a nosotros nos ayuda para tomar conductas quirúrgicas respecto a un hematoma intraparenquimatoso, donde A es el diámetro más largo de anterior a posterior, B el diámetro más largo transverso, y C es en el número de cortes que aparece el hematoma, que cada corte corresponde a 0.5 centímetros, y se divide por una constante que es 2, y sacamos el volumen del hematoma. Volviendo a la siguiente diapositiva, entonces, ¿cuál es el estudio inicial que se pide para los pacientes con enfermedad cerebrovascular? Es una tomografía simple de cráneo. Aquí vemos al lado derecho una tomografía contrastada. ¿Cuál es el valor de una tomografía contrastada en los ACV hemorrágicos? El valor no es un estudio que se pide de inicio. Es un estudio que generalmente pedimos cuando nosotros sospechamos una causa secundaria. Ustedes van a leer en otros libros o otras clasificaciones de los hematomas intracerebrales, se clasifican en primarios y secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Los que aparecen en el contexto de una ruptura de una arteria propiamente dicha. Los secundarios son secundarios a un tumor, a displasia sanguínea, a una malformación, a un aneurisma cerebral, a uso de anticoagulantes. Entonces, la tomografía de cráneo, cuando estamos sospechando, con contraste, cuando sospechamos una enfermedad cerebral, de una malformación o algo secundario, tiene su valor. Pero en los hematomas intraparenquimatosos puros o primarios, no tiene mucho valor pedir una tomografía contrastada. Sí, la podemos usar para evaluar el crecimiento del hematoma. Aquí ven este puntito, se llama signo del punto, es la extravasación del contraste hacia el parénquima cerebral, y eso nos indica que hay un hematoma en crecimiento. Entonces la evolución de un paciente con un signo de punto puede ser a un crecimiento del hematoma. Esta es una tomografía simple de cráneo, al lado derecho, una resonancia magnética al lado izquierdo en ponderación T2. Entonces, para que veamos un poquito
de la anatomía. ¿Listo? Vean cómo la resonancia para ver estructuras anatómicas es mucho mejor que una tomografía. Bueno, entonces, en la tomografía, el lóbulo frontal, las prolongaciones frontales de los ventrículos laterales, esta parte que ven aquí es la cabeza del núcleo caudado. Vean cómo se va formando la corona radiada para formar esto que es el brazo anterior de la cápsula interna, cómo se inicia la vía piramidal de la célula de Betz a nivel del área 4, brazo anterior de la cápsula interna, la cápsula externa, este núcleo, que son dos núcleos acá, que es el núcleo lenticular, que está formado por el putamen y el globus pálido. Este es el tálamo, el esplenio del cuerpo calloso, donde suceden más frecuentes los ACV hemorrágicos de origen hipertensivo a este nivel. Son putaminales, ¿no? A nivel del putamen. Del 35 al 50% de los ACV intraparenquimatosos de origen hipertensivo suceden ahí, en el putamen, acá en la tomografía. Entonces la cápsula interna, vía motora, vía piramidal, primera neurona, la rodilla, el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Listo? Puede suceder también en el área subcortical, que son hematomas subcorticales o lobares. Generalmente esos son en pacientes adultos, pueden ser por una degeneración amiloide. Eso lo vamos a ver más adelante. Perdón. Bueno, aquí vemos este dibujo, como hay unas arterias aquí. Hablábamos de la cabeza del núcleo caudado, el núcleo lenticular, y hay unas arterias perforantes que son las arterias profundas, ¿ya? La arteria cerebral media, el espacio de subaracnoideo. Entonces, el 20% o el 80% de las hemorragias intracerebrales se dan a este nivel, dentro de los hematomas profundos, cerca de los núcleos basales. Se han acuñado bastantes teorías que inicialmente se describen los aneurismas, que son estas pequeñas dilataciones de Charcot y Bouchard, como causa de los hematomas intraparenquimatosos. Entonces hay un paciente hipertenso, diabético, que ya tiene daño o por aterosclerosis de esas pequeñas arterias, un ascenso brusco de la presión arterial, puede hacer que se rompa esos vasitos y genere un hematoma intraparenquimatoso. Fue Fischer que en cadáveres o en cerebros post-mortem vio que no siempre pueden estar asociados a estos aneurismas de Charcot y Bouchard, sino que a una degeneración hialina propiamente dicha del vaso. Un poquito de anatomía igual. Aquí vemos una visión inferior, vemos el polígono de Willis. Aquí estas dos arterias que son las arterias vertebrales, la arteria espinal anterior. Esta es la arteria basilar. Vemos las arterias pontinas. Pueden haber infartos o hemorragias pontinas igual en el tallo cerebral. Vemos la arteria cerebral posterior, la arteria cerebelosa superior, la arteria comunicante posterior, que es lo que une la circulación posterior con la circulación anterior, la arteria carótida interna, la arteria cerebral anterior, se une con la comunicante anterior, y esa une la cerebral anterior del otro lado. Eso es lo que conocemos como el polígono de Willis. Puede haber un sangrado a cualquier nivel de la vasculatura arterial. Pero no solamente los ACV hemorrágicos aparecen en el contexto de ruptura de una arteria. Puede haber ruptura de una vena. Y bueno, pues pueden aparecer en el contexto de muchas causas que vamos a ir viéndolo a continuación. Nuevamente vemos el tallo cerebral, que está compuesto por el mesencéfalo. Aquí está el mesencéfalo, el puente, el bulbo, el cuarto ventrículo. Aquí hay un repliegue dural. Perdón, se está apagando la anchura. Un pliegue dural que se llama el tentorio, que divide el cerebro en dos compartimentos, la cavidad, un compartimento supratentorial y uno intratentorial.
infratentorial. Perdón, un momento. Voy a poner. ¿Por qué es importante la parte infratentorial o donde se localiza el cerebelo? El cerebelo o la parte o la infratentorial, porque es una zona bastante pequeña. Cualquier sangrado, cualquier efecto de masa que se dé a este nivel es grave. Produce efecto de masa, comprime el tallo, comprime el cuarto ventrículo, produce hidrocefalia. Y cuando hablemos de los aspectos quirúrgicos, vamos a darle connotación clínica a eso. Aquí vemos una tomografía simple de cráneo en sus cortes axiales, donde vemos una zona hiperdensa que corresponde a un hematoma intraparenquimatoso. Por la localización, por lo que ya vimos, y hemos dicho que hasta el 50% se dan a nivel del putamen, entonces nosotros podemos decir que este es de origen hipertensivo. Necesita un estudio vascular para buscar una causal. Por la localización y la edad del paciente podemos nosotros identificar que es origen hipertensivo, pero si aparece en el contexto de un paciente joven, sí necesita un estudio más para buscar la causa. Hematomas también intraparenquimatosos, grandes, que son tan grandes que no sabemos si viene desde el espacio subaracnoideo, si viene desde la región subcortical, o si son profundos, porque ya se van para todos lados, incluso hacen extensión intraventricular. Entonces, ¿cómo se clasifican las hemorragias cerebrales? Dijimos que hay muchos autores que lo clasifican como primarios y secundarios. Para nosotros, desde el punto de vista clínico-quirúrgico, es mejor clasificarlo de acuerdo a su localización. ¿Ya? Los ACV hemorrágicos intraparenquimatosos de lejos son los más frecuentes. Y la localización más frecuente es el putamen, que aparece en el 35 a 50%. Pueden ser talámicos en un 20%, 10% del núcleo caudal. Otra localización de los ACV hemorrágicos son el espacio subaracnoideo. ¿Ya? Entonces, aquí son las hemorragias subaracnoideas. Pueden aparecer en la región subcortical o a nivel de los lóbulos, que se llaman hematomas lobares. ¿Cuál es la causa más frecuente en pacientes adultos de los hematomas lobares? Es la degeneración por depósito de proteína amiloide, ¿no? Puede aparecer en el contexto del cerebelo. 10 al 15% de los hematomas de las hemorragias cerebrales aparecen en el cerebelo. La causa más frecuente en pacientes adultos igual son de origen hipertensivo. En niños aparecen secundarias a ruptura de malformaciones arteriovenosas por tumores. Pueden aparecer como hemorragias intraventriculares puras, primarias o secundarias, o pueden aparecer hemorragias a nivel del tallo cerebral. Lo más frecuente es que aparezcan a nivel de la protuberancia. ¿Cuál es el tratamiento clínico de un paciente en el cual nosotros sospechamos o ya tenemos certeza de una hemorragia cerebral? Primero tienen que saber ustedes que cualquier paciente que padezca un accidente cerebrovascular es un paciente que necesita llegar a un lugar, a una emergencia, ¿ya? A un hospital que tenga las condiciones de tratar a ese paciente. Las hemorragias cerebrales son una emergencia médica, ¿ya? Entonces, es mejor, usted le llega a un paciente, sospechan de un ataque cerebrovascular, es un paciente que necesita llegar a un hospital de tercer nivel. Mejor si llega a una unidad de stroke, a un hospital que tenga las condiciones para tener a un paciente con un accidente cerebrovascular. Se ha demostrado que los pacientes que son ingresados a una unidad de terapia intensiva o intermedia
común y corriente versus a los pacientes que son ingresados a una unidad de cuidados intensivos o cuidados en una unidad de stroke, los pacientes que no van a una unidad de stroke tienen hasta 4 a 4.5 veces o sea, 4 veces más chance de morirse. Entonces, en nuestro medio, en Bolivia, no tenemos muchos hospitales con unidad de stroke. Es más, todavía existen los hospitales de tercer nivel que no cuentan con los especialistas de cuerpo presente en las noches, a veces los neurocirujanos, los neurólogos. Entonces, pero ustedes tienen que tratar de llevar o de mandar a ese paciente a un lugar donde pueda ser asistido de manera adecuada. Y las medidas generales, ¿no? La ventilación, la parte cardiovascular, la hemodinamia. El tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, esto ha sido de mucha controversia. Decir, ¿será que le bajamos la presión arterial a un paciente con ACV hemorrágico? Antes sí. Nosotros veíamos hemorragias cerebrales y había que bajarle la presión arterial. Bueno, pues hay que disminuirla. Bajando la presión arterial, sabemos que disminuimos la posibilidad de sangrado. Pero no hay que bajarla tanto como para disminuir la presión de perfusión cerebral, porque vamos a producir más daño en el paciente. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? La presión de perfusión cerebral es la diferencia entre la PIC y la PAN, o sea, la presión intracraneal y la presión arterial media. Nosotros ahorita que estamos sentaditos, escuchando esta charla, tenemos una PIC de acuerdo a la literatura que lean, en el guide van a leer que la PIC es normal de 10 a 20, en otro libro van a decir de 5 a 20, en otro libro dicen de 3.5 a 20, de acuerdo a la edad del paciente, pero una media entre 8 a 15. Ahorita nosotros sentados tenemos más o menos entre 12 y 10 de PIC, una presión de 120-80, con una media de 90, 90 menos 10, nuestra presión de perfusión cerebral es de 80, aceptable. En un paciente con ACV hemorrágico, la presión de perfusión cerebral tiene que ser arriba de 70. Entonces, no es bueno bajarle mucho la presión arterial, o no es bueno bajarle a niveles normales la presión arterial a un ACV hemorrágico. ¿Qué pasa si 120-80 con una media de 90 y una PIC de una presión intracraneal de 30, 90 menos 30, 60. Daño cerebral y el paciente va a ir mal, ¿ya? Los pacientes que tienen presión, que son hipertensos conocidos, hay que mantener una PAN arriba de 110. Los pacientes que no tienen hipertensión conocida, hay que mantener una PAN arriba de 90. No bajarla, ¿ya? Entonces, los agentes hemostáticos, ¿será que sirven? ¿Será que en el contexto de una hemorragia cerebral puedo usar un agente hemostático para evitar el crecimiento del hematoma? Ha sido muy discutido. Se ha usado factor 7 protrombínico con buenos resultados, pero carece de nivel de evidencia. No está justificado en los ACV hipertensivos, el ácido tranexámico o lo demás. Entonces, el tratamiento de la hipertensión endocraniana. El tratamiento de la hipertensión endocraniana, ya ustedes saben que hay medidas primarias, donde está la cabecera a 30 grados, la oxigenación del paciente, la normovolemia, normoglicemia, los analgésicos para disminuir el dolor del paciente, sedarlo, y si es necesario poner una ventriculostomía para aliviar la hipertensión en el contexto de una hidrocefalia, la hiperventilación controlada, ya en un PSO2 no menor a 30, se sugiere entre 30 a 35, entre 28 a 32, no muy menor porque ustedes saben que el PSO2 a nivel cerebral, a nivel de las arterias del cerebro, produce vasodilatación. El PSO2 alto, el PSO2 bajo produce vasoconstricción. Cuando se le baja mucho el PSO2, esa vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Cuando todas estas medidas fallan, el paciente pues necesita tal vez inducirse a un coma barbitúrico, relajación neuromuscular, de esta manera disminuir
evitar las maniobras de Valsalva en el paciente y de esta manera disminuir el metabolismo. Los anticomiciales, que son los anticonvulsivantes, ¿será que están indicados de manera inicial en los pacientes con hemorragia cerebral? Esto es importante porque en todas las interconsultas, en todos los centros que nosotros vamos, vemos fenitoína en todos los pacientes con ACV hemorrágico y no está indicado. Esto ya hay bastante evidencia que no están indicadas de una manera inicial. Si es que el paciente sufre algún episodio convulsivo, recién nosotros indicamos anticonvulsivantes. Se ha demostrado que más bien retrasa la recuperación neuronal y empeora la evolución del paciente. ¿Listo? Tratamiento quirúrgico. Aquí sí está la controversia. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía en un ACV hemorrágico? Es aliviar la hipertensión endocraniana, remover el hematoma y evitar el resangrado a través de hemostáticos locales que usamos. Criterios de cirugía, cuando hay datos francos o datos clínicos de hipertensión endocraniana. ¿Cuál es la triada de hipertensión endocraniana? Cefalea intensa, náuseas, vómitos explosivos, pero cuando hay datos, cuando hay de compromiso general, que es la triada de Cushing, un paciente que está con hipertensión, la hipertensión es un mecanismo de compensación a la hipertensión endocraniana, está con bradicardia, está con fenómenos ventilatorios, entonces, y que está con datos a través de un monitoreo de PIC, si es que ya tiene de hipertensión con una PIC arriba de 20, es un paciente que necesita una cirugía. Con una escala Comail-Lajo de 12 a 6, generalmente un paciente con una hemorragia cerebral que está con una escala arriba de 12, un paciente se lo puede manejar clínicamente. Un paciente con abajo de 6 en la escala Comail-Lajo, y esto lo vamos a ir viendo adelante, son pacientes que ya no tienen futuro desde el punto de vista clínico, funcional o vital a corto plazo. Son pacientes que generalmente no lo operamos, digamos, ¿no? Hematomas supratentoriales mayores de 50 ml, ya ustedes saben cómo se saca el volumen, ya les expliqué de un hematoma, mayor de 3 centímetros si es en cerebelo. La localización lateral de la cápsula interna, esto lo vamos a ver enseguida, o cuando hay un efecto de masa mayor de 5 milímetros. ¿Ya? También cuando hay una evolución clínica de deterioro, un paciente que llegó con un hematoma intraparenquimatoso a nivel de los ganglios basales o a nivel lobar, que les ingresó a ustedes con 14 de Glasgow y en el transcurso del turno ya está con 9, entonces es un paciente que posiblemente necesite una cirugía. ¿Ya? Relación entre el volumen del hematoma y la mortalidad en un mes. Menores de 30 ml, en el 20% de mortalidad, entre 30 y 60, 64%, mayores de 60, 93%, y pacientes con mayores de 85 ml de sangre en el cerebro, generalmente casi todos se mueren. Esto asociado a un neurodeterioro con un 97% de sensibilidad y especificidad, ¿no? Evidencia. Es importante cuando ustedes, ahora en medicina, saber la evidencia o qué estudios se han hecho sobre esto. La medicina empírica murió ya hace mucho tiempo, hace más de 100 años. Ahora nosotros hacemos medicina basada en la evidencia. Tiene que tener algún nivel de recomendación lo que hacemos. ¿Ya? Aquí, rapidito, no necesitan saber mucho esto, pero Juvela y sus colaboradores evaluaron la mortalidad y compromiso funcional en pacientes con tratamiento médico y cirugía. Si las cirugías fueron realizadas antes de las 48 horas, a los 6 meses no encontraron diferencia o importante diferencia entre el grupo que se operó y el que no se operó. Entonces, igual este otro estudio de Badger y sus colaboradores, con hematomas putaminales mayores de 3 centímetros, 9 pacientes recibieron tratamiento médico, 9 con tratamiento médico más monitoreo de PIC, y 8 pacientes fueron operados por craneotomía más evacuación del hematoma. A los 6 meses, a los 3 meses a 6 meses no se observó evidencia significativa respecto al pronóstico vital y funcional de los pacientes. Este tal vez es el estudio más grande que se ha realizado respecto a los ACV intraparenquimatosos. Ya en esto
participaron muchos países, fue un estudio internacional que duró entre 7, 8 años, inició en julio del 2021, del 2001, perdón. Entonces, es el estudio de Stitch, ¿no? 100.033 pacientes de 83 centros de muchos países, 530 pacientes con tratamiento médico inicial, 503 pacientes con cirugía precoz, generalmente le hicieron antes de las 24 horas, que ese era el objetivo de ellos, evaluar cuál era el beneficio de operarlo precozmente a los pacientes. La técnica quirúrgica, 77% fueron por craneotomía y el resto por treponopunción. Aquí ya se usaba la técnica abierta por craneotomía, endoscópica por estereotaxia, por navegación para los hematomas putaminales. ¿Cuál es el resultado que vieron en este estudio? Que no se encontró diferencia significativa entre el grupo de los pacientes que se operaron y los que no se operaron. Y es lo que nos genera la siguiente pregunta. ¿Cuándo operamos a un paciente con un hematoma cerebral? Pero este estudio tiene muchas observaciones. Es un estudio que no tomaron un rango de edad. No dijeron, vamos a estudiar un pacientes entre 20 a 40 años, sino que estudiaron a todos los pacientes que les llegó con ACV hemorrágico. No es lo mismo tener un paciente de 80 años con ACV hemorrágico que uno de 40 años. Es totalmente diferente. Otro detalle de este estudio es que un cuarto de los pacientes que se manejaron de manera clínica llegaron a necesitar una cirugía, porque si no se morían. Entonces, como que su conclusión no fue buena. Luego sacaron un estudio, un Stitch 2, para los hematomas solamente lobares, en el cual vieron beneficios significativos en el tratamiento quirúrgico. En resumen, la indicación quirúrgica se debe individualizar para cada paciente. Condición neurológica del paciente, tamaño, localización del hematoma, edad del paciente y la expectativa de la familia que tiene con el enfermo. ¿Cuántas veces nosotros hemos entrado a operar pacientes y pacientes que por la evolución clínica o por el tamaño del hematoma o por la severidad del daño no han logrado despertar y quedan en un estado de mínima conciencia, en un estado vegetativo? Y luego la familia dice, ¿y por qué lo operaron si sabían que se iba a quedar así? Bueno, volviendo a esta cosa, a esta diapositiva de acá, entonces un paciente que tiene más de 65 años de edad, un hematoma mayor de 60 ml, con una escala de coma de Glasgow entre 4 y 5, generalmente son pacientes que ya no se operan. No se ha visto beneficio de sobrevida operándolo. Así como los pacientes que tienen menos de 30 ml y que tienen escala de coma de Glasgow entre 14 y 15 y 13, no son quirúrgicos. Hay una franja que desde el punto de vista estado de conciencia, que es lo que entra en controversia. ¿Cómo se clasifican los hematomas putaminales? Se clasifican hematomas leves, moderados, severos y muy severos. ¿Ya? Aquí vemos nuevamente una tomografía, un hematoma que está a un ladito de la cápsula, desde la cabeza del núcleo caudado, el tálamo, la cápsula interna está por fuera, entre el putamen y la cápsula externa, que desplaza la cápsula interna, pero que no la daña. Estos pacientes generalmente no se operan, estos pacientes van a tratamiento clínico. Aprovechando esta tomografía de acá, vean ustedes esta imagen hiperdensa, heterogénea, ¿ya? Aquí está más blanquita, aquí un poquito más hipodensa. Este es un signo de crecimiento de un hematoma. Entonces, quiere decir que este hematoma va a crecer en el contexto del tiempo. Vemos los hematomas moderados, que son hematomas que están por afuera de la cápsula interna, en el putamen y la cápsula externa, y se van hacia la corona radiada. Los hematomas severos, que son hematomas que ya
invaden y lesionan la cápsula interna. ¿Ya? Generalmente estos pacientes pueden estar por compresión con una paresia, o sea, no mueven la mitad del cuerpo, o sea, mueven algo la mitad del cuerpo, tienen algún esbozo de movimiento, ¿ya? Y estos generalmente ya están hemiplégicos, ya la funcionalidad se ha perdido desde el punto de vista motor. Y los hematomas que son muy severos, que ya son hematomas que vienen del putamen, todo lo que es el núcleo lenticular, destruyen la cápsula interna y se van al mesenceto. Generalmente esos hematomas ya no se operan. ¿Por qué le presento esto? ¿Ya? Esto es una cámara hiperbárica. Por allá, por los años más o menos 1990, se hicieron muchos estudios con el tema de la cámara hiperbárica en los pacientes con ACV isquémico, que son subagudos y lo que ya escaparon para un tratamiento ya sea trombolítico, en aquel entonces recién se estaba iniciando con todo eso. ¿Ya? ¿Para qué? Para mejorar la zona de penumbra. Por una cuestión de selección de pacientes, ingresó un paciente con ACV putaminal, que tenía déficit motor completo, o sea, con una hemiplegia, lo metieron a la cámara hiperbárica y este paciente mejoró su déficit, empezó a mover. Lo sacaron a los 60 minutos, lo llevaron a sala y luego de 1 hora nuevamente estaba con déficit motor completo. Y vieron que el oxígeno hiperbárico puede mejorar la zona de penumbra, mejora el edema, y de esta manera, si no hay lesión de la cápsula, interna y es por compresión nomás, entonces es un criterio para operarlo al paciente. Y de esta manera aliviar la compresión de la cápsula interna y evitar el déficit completo. ¿Listo? Entonces la localización de los hematomas es algo importante. ¿Qué pasa en los centros que no hay cámara hiperbárica? Lo que hacemos es, porque es muy difícil por resonancia, por tomografía, decir qué paciente tiene lesión de la cápsula interna o qué paciente no tiene lesión de la cápsula interna. Entonces, si no tenemos cámara hiperbárica, lo que nosotros hacemos es hacer una dosis de manitol. El manitol, como una medida hipertónica, disminuye el edema, y si el paciente mejora al test de manitol, es un paciente que tenemos que operarlo. Entonces, en este tipo de pacientes, para este tipo de ACV putaminales, el resultado, el test positivo a la cámara hiperbárica o al test de manitol es un criterio de cirugía. Se tiene que operar. Se ha visto que mejora la calidad de vida del paciente, mejora el déficit, y aquí le muestro el estudio 81 pacientes con hematomas putaminales, 8 pacientes presentaron hematomas leves, estos no se operaron, 53 pacientes presentaron hematomas moderados, 20 pacientes presentaron hematomas severos. ¿Ya? 63 pacientes presentaron mejoría clínica con terapia hiperbárica, mismos que fueron intervenidos quirúrgicamente. 4 grupos de pacientes. Pacientes que mejoraron con la terapia hiperbárica y no fueron operados. Pacientes que mejoraron con la terapia hiperbárica y que fueron operados. Pacientes que no mejoraron pero igual fueron operados. Y pacientes que no mejoraron y no fueron operados. ¿Cuáles fueron los resultados del grupo que mejoraron y fueron operados? O sea, mejoraron a la cámara hiperbárica, mejoraron al test de manitol y fueron operados. Se encontró una mejoría significativa en su calidad de vida. Los pacientes con hematomas severos que no fueron operados y los que fueron operados igual no presentaron mejoría. En conclusión, la cirugía tiene beneficio en los hematomas putaminales. Tenemos un ACV hemorrágico también intraparenquimatoso, los ganglios basales, vea cómo desplaza, cómo colapsa el ventrículo en su postquirúrgico mediante endoscopía. Aquí vemos un paciente, una hemorragia grande, igual cerebral, a nivel del tálamo,
que se va hacia el ventrículo. Hay extensión ventricular o vaciado ventricular, se mete al cuarto ventrículo y produce hidrocefalia. Entonces, este es un paciente que nosotros tratamos acá, un paciente joven, de 49 años más o menos, en el cual ya lo encontramos con 5 en su escala Comail-Aho. Mucha presión de la familia, entonces entramos a operarlo. ¿Qué fue lo que se le hizo? Se le hizo una craniotomía descompresiva, se le puso un drenaje externo para tratar la hidrocefalia, y esta es la tomografía a cabo de 2 semanas. El efecto óseo, por la craniotomía descompresiva, donde estaba el hematoma, y se ha resuelto la hidrocefalia. Un paciente, lo único que tenía a su favor este paciente era la edad. El mismo contexto, el mismo hematoma en un paciente, y más si en el hemisferio dominante, en un paciente mayor de 65 años, ya no se debería tocar. No ha mostrado beneficio la cirugía en este tipo de pacientes. Un paciente que está con traqueostomía, con gastrostomía, con un ranking muy elevado, hay que ver la evolución que tiene. Le presentan un paciente, este no es un paciente de nosotros, claro, pero digamos que le presentan un paciente de 75 años de edad, que viene con un déficit motor focal agudo en mi cuerpo del lado izquierdo, ¿ya? Y algún tipo de alteración del lenguaje. Y ustedes ven esta tomografía. Lo primero que le van a pedir es una tomografía de cráneo. Y ven esta zona hiperdensa a nivel subcortical o lobar. ¿Cuál es la causa más frecuente en un paciente de la tercera edad, en un paciente adulto, mayor ya, de un hematoma lobar? La causa más frecuente son los depósitos de proteína amiloide a nivel de las arterias del cerebro. Entonces, la proteína beta amiloide se mete a nivel de la membrana basal, ocluye la luz del vaso, lesiona la elástica interna, hay una necrosis fibrinoide y formación de aneurisma, y el paciente puede sangrar. El 20% de los ACV hemorrágicos se dan aquí. Son lobares o subcorticales. Un estudio del STITCH 2 demostró que el tratamiento quirúrgico en este tipo de hematoma mostró buenos resultados en la evolución de los pacientes. Esta es una resonancia magnética donde vemos microsangrado por depósito de proteínas amiloides. ¿Ya? ¿Será que la amiloidosis cerebral, los depósitos de proteínas amiloides a nivel cerebral, están asociados a la amiloidosis sistémica? Ustedes saben que la amiloidosis sistémica son la formación de proteína amiloide a nivel de la médula ósea, y se pueden depositar en cualquier órgano, en el corazón, en el riñón, en el hígado, en el sistema nervioso. Esta patología no está asociada a eso. Puede o no puede estar asociada. Y si usted me dice, no, pero a mí me enseñaron en la universidad que la enfermedad de Alzheimer también son por depósitos de beta amiloide, ¿será que los pacientes con Alzheimer pueden desarrollar más ACV isquémico de tipo lobar? No se ha encontrado esa relación. Entonces no hay algo que diga que un paciente con una amiloidosis sistémica o con un Alzheimer tenga más chance de hacer un ACV hemorrágico. Los ACV de tallo, a nivel del tallo, ¿cuál es la localización más frecuente de las hemorragias? A nivel del puente. ¿Ya? Generalmente, en pacientes adultos, la causa más frecuente es de origen hipertensivo, por presión alta. ¿Ya? Pueden aparecer en el contexto de una malformación de tallo, de un cavernoma. Son hematomas que generalmente no se operan. Los hematomas subdurales no traumáticos. ¿Ya? No, pero a mí me enseñaron en la universidad que los hematomas subdurales aparecen en el contexto de un golpe en la cabeza. No, los hematomas subdurales también pueden ser espontáneos. Del 3 al 3.5 de los aneurismas cerebrales se presenta como un hematoma subdural espontáneo. Un paciente
que viene por cefalea, déficit motor progresivo en el cuerpo lado izquierdo o derecho, náuseas, vómito con signo de hipertensión endocraniana, ustedes le hacen una tomografía de cráneo, ven un hematoma subdural sin antecedente de trauma, es un paciente que necesita estudios complementarios para saber qué fue lo que sangró. Puede aparecer en el contexto de la ruptura de un aneurisma cerebral, de una fístula dural, una alteración en el retorno venoso, o por coagulopatía, ¿no? Coagulopatía medicamentosa, hemofilias y otros. Los hematomas de fosa posterior, los hematomas cerebelosos. Aquí sí ha mostrado beneficio la cirugía, por el espacio pequeño y la evolución tórpida que puede tener un paciente, o mala si es que no se opera, ¿ya? Entonces, los hematomas, que son más de 3 centímetros, que desplazan, que colapsan el cuarto ventrículo. Si colapsan el cuarto ventrículo, no pasa el líquido, aparece hidrocefalia, o que hacen desvío vermiano, tienen criterios de cirugía. Nivel de evidencia A, nivel de recomendación 1, nivel de evidencia 2A. Entonces ahí sí no se discute, ¿no? No, pero doctor, ¿qué pasa si le pongo un drenaje externo y lo dejo el hematoma ahí, no va metido? Igual el paciente se le va a morir. Entonces, este paciente necesita entrar a cirugía. La localización más frecuente de los hematomas cerebelosos son hemisféricos a nivel del núcleo dentado, ¿no? La causa más frecuente, hipertensión arterial. Pueden aparecer en el contexto de un paciente joven, una malformación, un tumor. Los hematomas intraventriculares. Los hematomas intraventriculares pueden ser primarios o secundarios. Son hematomas intraventriculares puros. Estos pacientes generalmente tenían una muy alta mortalidad. Como no desarrollaban alteración, no desarrollaban un déficit motor focal agudo, no desarrollaban que no podían mover la pierna, que no podían hablar. Son pacientes que desarrollan directamente un síndrome de hipertensión endocraniana. De pronto están bien, empiezan con náuseas, vómitos, y eran pacientes que se morían. ¿Qué hacer con estos pacientes? ¿Ya? Cuando aparece la endoscopía y se incursiona en el tratamiento de los hematomas intracerebrales o intracraneales, uno podía entrar se entraba con endoscopio, se trataba de evacuar los hematomas intraventriculares y los resultados no fueron buenos. No es lo mismo que un hematoma putaminal. Entonces son pacientes que tienen generalmente mala evolución, si hacen hidrocefalia, se le tiene un drenaje externo para tratar el tema del líquido nomás, y bueno, pues la mortalidad es alta. Y aquí vemos hematomas, ¿ya? En el contexto de tumores cerebrales. Dijimos, ¿cuál es la otra causa de sangrado en el cerebro? Son los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales se los clasifican en primarios y secundarios. ¿Cuáles son los que generalmente sangran más, con más frecuencia? Son los secundarios, o sea, la metástasis, el tumor que viene de un lado extracraneal y va al cerebro. Y aquí le dejo este mnemotécnico que es come urito, ¿ya? Que son las metástasis sangrantes más frecuentes del cerebro. Los coriocarcinomas, los melanomas pueden ser primarios o secundarios, porque hay melanomas cerebrales primarios también que sangran, pero más frecuentes son los secundarios, los cánceres de pulmón, el cáncer de riñón y de tiroides. Esas son las metástasis que más sangran en el cerebro. Aquí sí está indicada la resonancia magnética nuclear. Cuando yo sospecho de que como que hay algo que me llama la atención de una causa secundaria del ACV, hay que pedir estudios complementarios. En el estudio de los tumores cerebrales, la resonancia es un excelente estudio. Vean, aquí hay una región hiperdensa a nivel celular. Esto es un tumor primario, un adenoma hipófisis que ha sangrado y aparece en el contexto de una apoplejía pituitaria.
El paciente viene con cefalea intensa, náuseas, vómito y disminución aguda o pérdida de la agudeza visual. No ve un signo de focalización asociado a un síndrome de hipertensión arterial. Esto es una emergencia médica. Un paciente que se tiene que operar de emergencia porque si no se opera queda ciego, pues, ¿no? Las vasculitis. Las vasculitis es otra causa de hemorragia cerebral. Aparecen, mire, son sangrados subcorticales. Este es un estudio de angiografía cerebral dinámica, donde ustedes ven aquí una estrechez del vaso. En una vasculitis, el mejor estudio para evaluar vasculitis es una angiografía cerebral dinámica o por cateterismo. Nosotros vemos imagen arrosariada y eso puede producir tanto isquemia como sangrado del cerebro. La vasculitis puede ser primaria o secundaria enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, vasculitis por tuberculosis, por HIV y otros virus. Las malformaciones vasculares son otra causa de hemorragia intraparenquimatosa. ¿Ya? ¿Ve? Malformaciones arteriovenosas. Aquí está. Entonces, las malformaciones arteriovenosas son malformaciones congénitas. Generalmente el paciente nace con esto. La causa más frecuente de hemorragia en pacientes jóvenes es por malformaciones arteriovenosas. Entonces, se pueden presentar con convulsiones, alteraciones cognitivas, sangrado, déficit motor progresivo, robo de flujo. Entonces, tenemos una arteria aferente, la arteria que alimenta a la malformación, un nido y un drenaje venoso. ¿Ya? Son venas que son arterializadas, se llaman con paredes gruesas porque el flujo puede pasar directo, pueden ser plexiformes, fistulosas. Entonces, mientras menos drenaje venoso tenga, hay más riesgo de sangrado. También las malformaciones pueden aparecer en el contexto de un aneurisma, pueden tener aneurismas intranidales, aneurismas distales, que se lo clasifican como aneurismas de flujo secundario a la malformación, que pueden también generar un sangrado. Hay una escala que es la escala de Speltzer-Martin para clasificar las malformaciones, lo vamos a pasar rápido, que clasifica en 5 grados, donde toma el tamaño, la elocuencia y el drenaje. Es para para indicar el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Se puede hacer cirugía, cura en la Speltzer-Martin 1, por ejemplo, o si están en profunda o en tallo, pueden ir a radiocirugía. Los grados 2 se puede combinar embolización más cirugía. Los grados 3, embolización más cirugía. Los grados 4, embolización nomás, ya es un poquito complicado. Pueden ir a cirugía de acuerdo a la localización. Y los grados 5 generalmente no se la toca. ¿Ya? Se pueden tratar con radiocirugía. Esta otra causa de sangrado, vean esta imagen en medusa, es un angioma venoso, se llama. ¿Ya? Entonces, no todos los hematomas cerebrales aparecen en el contexto de una ruptura arterial. Pueden ser un problema venoso. Esta es una causa de hematomas corticales, subcorticales, lobares. Se llama un angioma venoso. Los cavernomas. Los cavernomas son otra causa de sangrado. Generalmente aparecen, su debut más frecuente no es el sangrado, pueden aparecer con crisis epiléptica, refractarias al tratamiento, alteraciones en comportamiento de acuerdo a la localización. Y en la resonancia vemos esta imagen típica que es una imagen en palomitas de maíz. Son lesiones que no tienen parénquima cerebral, tienen un pseudoendotelio y están aisladas vascularmente. Se llaman lesiones angiográficamente ocultas. O sea, tengo un paciente joven que sangró un hematoma lobar, le hago una angiotomografía, una angiografía cerebral dinámica, vino negativa, tengo que hacer una resonancia magnética. Puede tratarse de un cavernoma. La enfermedad de Moya-Moya es una causa de hemorragia en niños también. Entonces, no se sabe la causa todavía de la enfermedad de Moya-Moya. Fue Suzuki, en 1969, que describe esta enfermedad, que es una oclusión progresiva de los vasos proximales. Y si se ocluye progresivamente, hay creación de vasos distales anómalos, leptomeningios. Entonces, con pared anómala, formación de aneurisma. Y estos se pueden romper, ¿no?
puede ser una causa de hemorragia cerebral. Vean, esto es una trombosis de seno, una trombosis del seno recto. ¿Qué pasa si se tapa el seno? Si se tapa el seno, hay congestión venosa, la sangre no retorna, hay éxtasis venosa y sangre. Esta es una paciente joven y se lo asoció a uso de anticonceptivos orales. La causa más frecuente de trombosis de seno venoso son las causas infecciosas, la sepsis. Pero hay otras causas también, como el uso de anticonceptivos, deshidratación y un sinnúmero de causas en los pacientes con trombosis del seno. El tratamiento, generalmente, podemos hacer tratamientos conservadores, de acuerdo al tiempo de evolución, usar anticoagulantes, usar heparina, o entrar por cateterismo, entramos de manera retrógrada, entramos al seno, inyectamos ahí fibrinolíticos como streptokinasa, o de manera mecánica podemos quitar el trombo y destruir de esta manera desobstruir el seno. Pueden haber hemorragias cerebrales en el contexto de una transformación hemorrágica. Ustedes saben que un ACV isquémico grande, hay una alteración de la barrera hematoencefálica, hay un mecanismo de reperfusión, aumenta la presión arterial para tratar de mantener la zona de penumbra y eso puede generar una hemorragia cerebral secundaria o una transformación hemorrágica que aparece en un ACV isquémico. El paciente debuta un ACV isquémico y se puede transformar. Decíamos que del 100% de los ACV, 80% son isquémicos, 20% son hemorrágicos. Del 20% hemorrágico, ya hablamos que son intraparenquimales, ya sea subcorticales, corticales, lo que estamos hablando son 15% y el 5% corresponde a una hemorragia subaracnoidea. Y esta hemorragia subaracnoidea tiene cierta particularidad, yo le llamo que es una catástrofe cerebral, porque tiene un montón de complicaciones y la evolución del paciente puede ser mala. Entonces, ya hablamos de los hematomas que aparecen dentro del parénquima. Esta sangre aparece en el contexto del espacio subaracnoideo o leptomeningio que está entre la pía madre y la aracnoide. ¿Qué transcurre por ahí? Líquido cefalorraquídeo. Entonces se vierte la sangre en ese espacio y genera una hemorragia cerebral. ¿Cuál es la causa más frecuente de la hemorragia cerebral? En un 80-90% aparecen por ruptura de un aneurisma cerebral. También pueden aparecer hemorragias cerebrales secundarias a uso de anticoagulantes, a enfermedades hemolíticas, pueden por uso de drogas, pueden aparecer por un tumor, una fístula dural, una fístula arteriovenosa, una malformación arteriovenosa. Pero la causa más frecuente son los aneurismas cerebrales, la ruptura de los aneurismas cerebrales. ¿Ya? Entonces, hay una incidencia que son más frecuentes en mujeres, aparecen entre los 45 a 60 años, con una media de 55 años, corresponden al 5% de todos los accidentes cerebrovasculares y tienen una alta morbimortalidad. El 50 a 60% de la gente con hemorragia cerebral se muere. Y más si no están en un lugar donde hay una unidad de cuidado para pacientes con stroke. ¿Ya? Y si el paciente tiene un resangrado, hasta el 80% tiene de mortalidad. De estos pacientes, 10 al 15% se mueren en su casa antes de llegar a un hospital. 25% en las primeras 24 horas y 45% en los siguientes 30 días. Entonces, es una enfermedad grave con bastante mortalidad. Paciente que le llega a la emergencia y refiere, doctor, es el peor dolor de cabeza que me ha dado en mi vida, o paciente con antecedentes de cefalea crónica que sabe que nunca ha experimentado un dolor como este, o pacientes sin antecedentes de cefalea que le dicen, este es el peor dolor de cabeza. Para nosotros es una hemorragia cerebral hasta que se muestre lo contrario. Es un paciente que necesita
es una emergencia médica, más si se asocia a signos de irritación meningia. Aquí falta la rigidez del núcleo. El signo de Brusinski y de Kerney son signos de irritación meningia. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que producen signos de irritación meningia? Las infecciosas, las meningitis, meningoencefalitis, las hemorragias, los síndromes de enclavamiento, algunos fármacos. Pero si el paciente viene, ya dijimos cuál es la definición de ictus, una enfermedad de inicio agudo. Si el paciente viene con cefalea intensa, más si se asocia a signos de hipertensión endocraniana, náuseas, vómito o neurodeterioro, es una hemorragia soranoidea hasta que se muestre contrario. ¿Qué es lo primero que van a pedir ustedes? Una tomografía simple de cráneo. ¿Qué van a buscar? Sangre en el espacio soranoideo. ¿Ya? ¿Y qué pasa si la tomografía es normal? Pero la clínica es subjetiva de una hemorragia soranoidea. Yo no me puedo quedar tranquilo, porque hay hemorragia de acuerdo al tiempo que pueden venir. Sangró hace 6 días, porque ¿cuáles son las presentaciones? La presentación típica del paciente con hemorragia soranoidea es cefalea intensa, náuseas y vómitos, ¿ya? Pero hay pacientes que se presentan como con una crisis de migraña o una cefalea de centinela, en el cual la clínica no es muy concluyente, o sangró ya hace varios días atrás y ya la tomografía es normal, o la sangre es poca y no se ve en la tomografía. Entonces, ¿qué es lo que yo no me puedo quedar tranquilo? Necesito descartar una hemorragia soranoidea. ¿Qué es lo que hago? Una punción lumbar. ¿Qué es lo que busco en la punción lumbar? Sangre en el espacio subaranoideo. Entonces, ¿cuáles son las pruebas? ¿Qué pasa si el paciente sangró hace 5 días, 7 días, 10 días? Entonces, yo veo líquido santocrómico, sangre antigua por los productos de degradación de hemoglobina en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Si sangró de manera aguda, pero también la sangre puede ser porque la hice mal, o no porque la hice mal, sino porque la punción fue traumática. Entonces hay diferentes pruebas para saber si es una sangre por hemorragia soranoidea, una sangre antigua, o una sangre por la punción traumática. Esto se llama el signo de los 3 frascos, en el cual el primer frasco va saliendo con contenido hemático de este color, el segundo frasco se va aclarando y se va aclarando. Y si el último es clarito, entonces yo sé que esa sangre en el líquido es por la punción. Pero si todos son del mismo color, entonces es positivo para una hemorragia soranoidea. Puedo pedir en el laboratorio eritrocitos crenados, el signo de las carapelas, igual dejo caer el líquido en una gasita blanca, y si todo lo que moja, digamos, el líquido es homogéneo en el color, es una hemorragia soranoidea. Si el centro es rojo y la periferia es más blanquita, es una hemorragia traumática. ¿No? ¿Cuál es el mejor estudio para diagnosticar la causa de una hemorragia soranoidea o para el estudio de aneurisma cerebral? Es una angiografía por sustracción digital dinámica. La angiotomografía es un buen estudio, pero es un estudio estático, ya que muchas cosas se pueden pasar desapercibidas. Es difícil ver en una angiotomografía, por ejemplo, un angioma venoso, una alteración en el retorno venoso, una fístula dural. Entonces, el mejor estudio para las enfermedades vasculares, más que una hemorragia soranoidea, es una angiografía cerebral dinámica, que es esto que les estoy mostrando. Vamos a pasar rápido. Lo bueno que esto es, yo puedo ver la fase arterial, la fase capilar y la fase venosa. Yo también puedo evaluar cualquier alteración en la parte venosa. ¿Ya? Hay una escala, que es una escala pronóstica, predictora de vasoespasmo. Ya vamos a hablar qué es el vasoespasmo en hemorragia soranoidea. ¿Ya? La escala 1 de Fisher es cuando no hay evidencia de sangre en la tomografía simple. La escala 2 de Fisher es cuando hay evidencia de sangre fina, menor a un centímetro en las cisternas verticales. ¿Cuáles son las cisternas verticales? Son las cisternas interhemisféricas, las cisternas ambias, las cisternas en el valle silviano profunda, que es la cisterna insular. ¿Ya? Un Fisher 3 es un coágulo mayor de 1 milímetro en la cisterna vertical. Un Fisher 4 es el sangrado difuso, un hematoma intraparenquimatoso,
o sangre dentro del ventrículo. Los Fisher 1 y Fisher 2 generalmente son pacientes que tienen una mejor evolución. Los Fisher 3 y Fisher 4 son pacientes que tienen mayor índice de complicación y tienen mayor chance de, bueno, de complicar con vasoespasmo y tienen más chance de tener peor evolución. ¿Ya? Esta es una escala que es una escala pronóstica, pero es clínica, se llama una escala de Haney-Hess, que evalúa varios parámetros desde el punto de vista clínico en un paciente. Igual acá tenemos la escala de la cirugía, la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, que también toma en cuenta la escala coma de Glasgow, pero bueno, esto lo vamos a ir pasando. Aquí vemos una tomografía simple de cráneo, vean ustedes, sangre difusa en el espacio subaracnoideo, en la cisterna de cilio de este lado, ¿ya? En la cisterna prepontina, un hematoma lobar temporal, hematoma dentro del ventrículo, hidrocefalia, acumulación, mire cómo aparecen las astas temporales y los ventrículos laterales. Esto es un Fisher 4. Un hematoma intraparenquimatoso, centinela se llama. Muchas veces nos dan la ubicación del lugar de sangrado y casi siempre es un aneurisma que se enrolla. Entonces hablábamos de las complicaciones. ¿Cuáles son? Vamos a hablar de 3 complicaciones, ¿no?, que son las más graves. Primero es el resangrado. Ya sabemos que la hemorragia senoidea de por sí sola, el 50% a 55%, 60%, de acuerdo a los ensayos que vean, de los pacientes se mueren. Si el paciente tiene resangrado, se muere, la mortalidad aumenta hasta el 80%. Entonces esto lo vuelve una enfermedad muy dinámica, muy grave, una catástrofe cerebral, y necesitan evitar el resangrado. ¿Cómo evitan el resangrado? Operando al paciente, tratando la causa. El vasoespasmo. El cerebro no está acostumbrado a nadar en sangre. El cerebro está nadando en líquido. Los elementos producto de la degradación de la hemoglobina, del EM y de la sangre, la metahemoglobina, la hemosiderina, o si no, son irritativos para la arteria, ¿ya? Liberación de factores inflamatorios, las interleucinas. Entonces, eso produce irritación del vaso y las arterias se contraen. Eso se llama vasoespasmo. Entonces, si yo hago una angiografía en un paciente con hemorragia senoidea, 66% de las hemorragias tienen vasoespasmo. Pero el paciente no lo manifiesta. Solamente el 30% son sintomáticos. ¿Cuándo aparece el vasoespasmo? Cuando ya empiezan a degradarse estos productos de la sangre, que es a partir del tercer día. Del tercer día al día 21 puede haber vasoespasmo, con un pico máximo que hay, que es entre el día 4 hasta el día 12, día 14. Otros libros dicen entre el día 5 al día 10, que es donde hay más riesgo de vasoespasmo. ¿Ya? ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo tratamos el vasoespasmo? Nosotros la tratamos a través de aumentando la presión de perfusión cerebral. Por eso es importante que un paciente con ruptura aneurismática ya esté operado para que el médico pueda aumentar la presión arterial, aumenta la presión de perfusión cerebral sin riesgo de una nueva ruptura del aneurisma, de un resangrado. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que usamos? Un bloqueante de los canales de calcio, como es el nimodipino, a dosis alta. Usamos 60 miligramos cada 4 horas. No ha mostrado beneficio entre la vía oral o la vía endovenosa. Usamos la vía oral. Entonces, ¿qué más usamos para la prevención de vasoespasmo? Las estatinas. Usamos la simvastatina, atorvastatina, nivel de evidencia 2A. Lo que hace es, a nivel del vaso, liberación de óxido nítrico, cierta función antiinflamatoria, y está indicada en el vasoespasmo. ¿Cómo prevenir el vasoespasmo? Ya cuando el vasoespasmo es sintomático y aparece en el contexto de un deterioro neurológico, lo que se hace es entrar por catéteres,
el cirujano endovascular entra por catéteres e inyecta medicamentos dentro de la arteria para tratar de abrir esa arteria, o angioplastia con balón. Abrir la arteria con un balón. La hidrocefalia aparece en las fases iniciales, se presenta en el 20% de los pacientes. ¿Cómo se trata la hidrocefalia? Pues sacando líquido, colocando un drenaje externo. Nunca está indicado como primer línea colocarle una derivación ventrículo-peritoneal. Hay que poner un catéter, llevarlo afuera, esperar que la sangre se lave, se reabsorba, luego quitar el catéter. Antes le ponían un sistema definitivo, un sistema de derivación ventrículo-peritoneal. No se recomienda, no se debe de hacer en una hemorragia cerebral. Aquí vemos un paciente con hidrocefalia. Vamos a pasar a un paciente con vasoespasmo. Vean cómo está fluida la luz del vaso. Vamos a ir a los aneurismas. Los aneurismas cerebrales son dilataciones de la pared del vaso. La localización más frecuente es el complejo comunicante anterior. Entonces, estos son aneurismas saculares, mal llamados congénitos, porque es muy rarísimo pillar aneurismas en niños. Uno nace con la debilidad o la alteración desde el punto de vista congénito, porque si hay historia familiar de aneurisma, con la debilidad del vaso. Y la sangre que viene en la bifurcación y choca en la pared, favorece la formación de un aneurisma. Se lo ha relacionado con el tabaquismo, pacientes que son fumatéricos, el alcoholismo crónico, hay una base genética. Si ustedes tienen un familiar de primer grado, o dos familiares de primer grado, hermano, la mamá o el papá, con historia de aneurismas cerebrales, ustedes son pacientes que necesitan hacerse un estudio de las arterias del cerebro para descartar un aneurisma cerebral. Entonces, aparecen en el contexto de enfermedades autoinmunes, otro síndrome poliquístico dominante, enfermedad de Marfan y un montón de causas que pueden haber. Entonces, ¿cómo se clasifican los aneurismas? Este es aneurisma sacular y un aneurisma fusiforme. Y el tratamiento es diferente. Aquí, un aneurisma fusiforme puede aparecer en el contexto de una disección o un aneurisma micótico. Los aneurismas micóticos son aneurismas fusiformes también, que aparecen secundarios a una infección. Generalmente son por endocarditis, por estreptococo, va hacia el cerebro, produce una inflamación de los vasos y la formación de aneurisma. El tratamiento inicialmente es con antibióticos. Entonces, ¿cómo tratamos aneurisma cerebral? Hay dos técnicas. Una es por microcirugía, abrimos la cabeza por una craniotomía y pillamos el aneurisma con microscopio y ponemos un clip para aneurisma cerebral. ¿Ya? O la otra es por entrar por vía endovascular. Lo hace un neurocirujano endovascular. ¿Ya? Ingresa por dentro de la arteria y ingresa al defecto aneurismático y lo rellena con estas cosas que son como alambres o hilos de platino, que son los coils, y se puede ocluir desde el punto de vista endovascular. La terapia endovascular en los 5 años ha evolucionado grandemente. Hace 10 años se decía que no hay mayores beneficios entre clipar y embolizar. Hay grandes estudios del 2014 que dicen que los pacientes que van a embolización tienen mucho menos complicaciones que van a clipar. La desventaja es que hay que hacerle controles angiográficos para ver si hay recanalización del aneurisma, si los coils siguen ahí. A diferencia de un clip, yo entro, opero, pongo el clip y sé que el paciente ya está curado. Entonces, esta es la cirugía, un paciente, esta es la posición, una incisión de Yazar-Hill, de acuerdo a la localización del aneurisma. Vean aquí, este es el nervio óptico, la arteria carótida, y ven aquí el aneurisma. Ahí está el aneurisma con el cuello. Ven esta foto de acá,
la arteria carótida del cuello, y aquí se le está colocando un clip al cuello aneurismático. Se está soltando el clip, se soltó el clip, y ya está tratado el aneurisma. Aquí vemos un paciente, esta es una angiotomografía, la arteria carótida, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, y en el complejo comunicante posterior hay un aneurisma. ¿Ya? Disección del valle silviano, aquí está la arteria carótida, este es un algodón, y ahí se lo está soltando el clip. Una angiografía cerebral dinámica, un aneurisma, está la carótida, la cerebral anterior, la cerebral media, la bifurcación silviana, un aneurisma justo en la bifurcación. Disección del valle, ya vemos ahí el nervio óptico, la arteria carótida, ¿ya? Se está disecando la arteria carótida hacia la cerebral media, estructura aneurismática, un clip temporal en la arteria cerebral media para lograr un clip temporal en la arteria cerebral media, vemos la bifurcación, el aneurisma cerebral, un clip en el aneurisma cerebral, está clipado, ya está tratado y retiramos el clip temporal. La terapia endovascular, básicamente es esto, entramos con una microguía o microcatéter, se lo deja en el saco aneurismático y se lo va rellenando de estos espirales de platino o coils y logramos la oclusión completa del aneurisma. Este es el aneurisma que todos los neurocirujanos quisiéramos encontrar, de cuello chiquitito, donde se contenga esto. Pero de pronto encontramos un aneurisma grande, un de cuello ancho, ¿y qué hacemos con esto? Si le dejo un cuello aquí, se va a salir. ¿Por qué? Porque el cuello es ancho y va a ocluir el vaso madre. Entonces se han creado dispositivos, este es un stent, vean que es una mallita que le hace pared, entonces se implanta el stent, ya hay una pared, una reconstrucción del cuello, entro con el microcatéter y se va soltando. Son muy pocas las cosas que no se pueden hacer desde el punto de vista endovascular. En nuestro servicio, acá donde trabajamos, se hacen los dos procedimientos. Está el neurocirujano endovascular, un excelente neurocirujano endovascular que es el doctor Botello. Él hace la terapia endovascular. También se hace la terapia microquirúrgica. Los aneurismas grandes, vamos a pasarlo esto. Esto sí es un dolor de cabeza. Un aneurisma grande, ya de cuello ancho. Antes para estos aneurismas grandes, que son difíciles de tratar, se hacía un test, se llama test de oclusión, se ocluía la carótida, y si le llegaba bien del otro lado a través de la comunicante, se clipaba la carótida. Y bueno, pues llenaba por el otro lado, ¿no? O si no, se hacía un bypass desde la circulación externa, de la carótida externa, hacia la porción distal del aneurisma. ¿Ya? Esto es un bypass, vean, la carótida externa, ¿ya? Una arteria temporal, una craniotomía, se hacía un bypass a la parte del distal del aneurisma y se lo ocluía el aneurisma. Para estos aneurismas feos y complejos apareció este dispositivo que es un diversor de flujo. Esto en los últimos años ha tenido excelente aceptación y para el tratamiento de estos aneurismas. No están indicados en todos los aneurismas, están indicados en este tipo de aneurismas, aneurismas múltiples, aneurismas complejos, grandes. Entonces, lo que hace este diversor, vean, aneurisma grande, como el flujo, lo que hace este diversor es dirigir el flujo, ¿ya? Entonces, es una malla mucho más cerrada que el stent, le quita flujo al aneurisma, y con el tiempo el aneurisma se va trombosando, se va cerrando. Vean cómo lo mismo, se le coloca el diversor de flujo. El paciente tiene que estar antiagregado porque la presencia de esta mallita puede estimular la agregación plaquetaria y producir trombosis, un infarto isquémico. Previamente antiagregado, se implanta el diversor y esto le va quitando flujo a los aneurismas. Y el aneurisma va desapareciendo. Vean un aneurisma grande, complejo, se le implantó un diversor de flujo, se reconstruye el cuello, vea el control a 2 años. Ya no hay aneurisma, el paciente está curado.
Lo mismo, un aneurisma fusiforme, vean, que este paciente, pucha, es complicado tratarlo desde el punto de vista microquirúrgico abierto. Se implanta un diversor de flujo, incluso se lo puede añadir a otro diversor, reconstruir el vaso, y con el tiempo, vea cómo el paciente está curado. ¿Listo? Esto se llama signo del eclipse, es la trombosis progresiva del aneurisma cerebral. Bueno, muchas gracias. Es muy orgulloso y agradecido con todos mis servicios. Y ahora somos 4 más. El doctor Guerri, el neurólogo clínico de nuestro servicio, el doctor Tito Porcer, Gabriel, el doctor Rojas, el doctor Rosales, el jefe de servicio, el doctor Bacadille, el doctor Botelo, que es el neurocirujano endovascular, el doctor Molina, que ayer dio una excelente ponencia sobre el tema lumbalgia, y bueno, pues acá está el doctor Miguel García, yo, los residentes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente disertación. Podemos dar inicio a la ronda de preguntas a cargo de Luana Cardona y Gaby Subieta. Por favor, comiencen. Buenas noches, doctor. La primera pregunta va a venir de la señorita Patti Migro, que escribió: ¿se puede consumir venotónico para la prevención del ACV hemorrágico de origen hipertensivo? No lo entendí. ¿Se puede consumir venotónico para prevenir el ACV hemorrágico de origen hipertensivo? Venotónicos no. Bueno, si de venotónico se refiere a sustancias específicamente, ¿a qué sustancia se refiere? ¿Ojalá? Por favor. La pregunta está bien, aclárela un poquito más la venotónico. Claro, pues la señorita que hizo esa pregunta, por favor, si le puede especificar el chat. Mientras tanto, vamos a pasar a otra pregunta. Ya. Luana. Doctor, la siguiente pregunta es de David Martínez. Él pregunta... La pregunta anterior, las sustancias hipertónicas, me imagino que va por ahí, que aumentan el tono o aumentan la presión arterial, la perfusión cerebral o el tono del vaso, está indicado incluso está dentro del protocolo un nivel de evidencia 2A en la terapia triple H, ¿no? Que es la hemoilusión, la hipertensión arterial, la hipervolemia. Está indicada la hipervolemia en los pacientes con accidente cerebrovascular, sí está indicado. Incluso para la hemorragia cerebroidea, en la prevención del vasoespasmo, está indicada el tema de la sustancia de la hipervolemia, ¿no? Si con el tema venotónico se refiere a las sustancias hipertónicas o las sustancias hiperomolares para el tratamiento del edema cerebral, sí también es indicado. Ya nosotros hemos visto que incluso para el criterio quirúrgico en los ACV putaminales hacemos un test que es con el test del manitol, que es una sustancia hipertónica, ¿ya? Hipertónica, ¿no? Entonces, sí está indicado. Para el tratamiento de la hipertensión endocraniana, como maniobra, como tratamiento del edema cerebral, sí están indicados las sustancias hipertónicas. En el contexto de salinas hipertónicas o este diurético osmótico que es el manitol, ¿no? No sé si se refería a esos venotónicos, que hay un montón, la doctora, ¿no? Todavía no contestó por el chat, doctor, pero leyendo el chat dice que se refieren a aumentar el tono de las venas y la resistencia de los capilares. Hacemos la siguiente. Imagina.
Bueno, me imagino que las sustancias que aumentan el tono de las arterias, la resistencia vascular periférica, son los simpáticos miméticos, ¿no? Los simpáticos miméticos, así como son la noradrenalina, la adrenalina, en el tratamiento del aumento de la presión de perfusión cerebral, sí están indicados, ¿no? Cuando la presión de perfusión cerebral es no aceptable, yo necesito aumentar la PAM, sí se indican en ese contexto los simpáticos miméticos. Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta. La siguiente es de David, que dice, ¿cuál es el accidente cerebrovascular más frecuente que ocurre y cuál sería cuál sería la principal causa que ocurra con mayor frecuencia? Bueno, la causa más frecuente de accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular son los ACV isquémicos. El 80% de la gente que tiene un stroke, un ataque cerebrovascular, es de origen isquémico. En nuestro medio, en Bolivia, la causa más frecuente de los ACV isquémicos son las arritmias cardíacas. Los ACV isquémicos se lo dividen, de acuerdo a su etiología, en cardioembólico. La causa más frecuente de los cardioembólicos son las arritmias cardíacas, la fibrilación auricular. Por eso todas las FA tienen criterios de anticoagulación. ¿Ya? Los cardioembólicos, esos son los más frecuentes en nuestro medio. En los países desarrollados, la causa más frecuente de ACV isquémicos son los aterotrombóticos, ¿no? Que son por afectación de las arterias, formación de placas ateromatosas, se desprenden y producen oclusión del vaso. Y luego están los hialinares, que son también en el contexto de una deformación de placas ateromatosas. Y de lejos, los ACV isquémicos son los más frecuentes versus la ACV hemorrágico. En un 80% son isquémicos, en un 20% son hemorrágicos. Y ya hemos dicho que los hemorrágicos, lo más frecuente pues son los de origen hipertensivo, ¿no? 85% de los ACV hemorrágicos intraparenquimatosos son de origen hipertensivo. ¿Cuál es el tratamiento? El control de la presión arterial. Bueno, ¿cómo prevenimos los ACV hipertensivos? Controlando la hipertensión arterial, el sedentarismo, el tabaquismo, controlando la diabetes y un montón de cosas, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Felipe Figueroa. ¿Qué es más recomendable? ¿El uso de resonancia magnética o de una tomografía para la detección del hematoma? El estudio inicial para todo tipo de enfermedad cerebrovascular es una tomografía simple de cráneo. ¿Ya? La sensibilidad que tiene la tomografía en los hematomas intracerebrales es del 99% a 100%. Entonces, yo no necesito una resonancia magnética para hacer diagnóstico de una ACV hemorrágica. Para buscar la causa de la hemorragia cerebral, sí me ayuda la resonancia magnética. Para evaluar el tiempo de cuando el paciente sangró, sí me sirve la resonancia magnética. Pero el estudio inicial es una tomografía de cráneo. Bueno, agradecemos al doctor por su respuesta y la siguiente pregunta es de Pamela. Un ACV isquémico al taparse el vaso sanguíneo se convierte en un ACV hemorrágico. ¿Y cuáles serían los signos de un paciente? ¿Qué diferencia hay entre un ACV isquémico y un ACV hemorrágico? Cuando una arteria se tapa, bueno, isquemia, la definición de isquemia es la falta de riego sanguíneo, ¿no? Cuando una arteria se tapa, hay una isquemia. No todos los ACV isquémicos se transforman. Cuando un ACV isquémico es grande, asociado a una terapia, ya sea se le hizo terapia trombolítica, antiagregantes, anticoagulantes, asociado al daño de la barrera hematocefálica y el mecanismo de reperfusión de la zona de penumbra, en ese contexto puede hacer una transformación hemorrágica, el ACV isquémico. ¿Listo? Pero no todos los ACV isquémicos hacen transformación hemorrágica, ¿no? Había una pregunta aparte de la misma doctora. Sí, ¿cuáles serían los signos en un paciente? Es difícil determinar o saber clínicamente
cuándo un paciente tiene un ACV hemorrágico y cuándo un paciente tiene un ACV isquémico. Los ACV hemorrágicos generalmente son de presentación o sea, con mucho más síntomas. El paciente está con náuseas, con cefalea, con vómito, con neurodeterioro. A diferencia del ACV isquémico, que son un poco más silentes, el paciente se localiza, se focaliza, no mueve el brazo, no habla, pero no hay esa presentación tan aparatosa, digamos, del ACV hemorrágico, ¿no? Que es mucho, desde el punto de vista sintomatológico, es mucho más florido, pero todos los dos pueden dar déficit neurológico en cualquier lugar de acuerdo a su ubicación. Si un paciente viene con una clínica aparatosa, con agitación psicomotriz, con vómito, con náusea, bueno, pues lo más probable es que sea un ACV hemorrágico, ¿no? Aunque puede ser un ACV isquémico grande. Clínicamente, como que es difícil darse cuenta cuando es un ACV isquémico, un ACV grande, o un ACV hemorrágico. Los dos pueden tener las mismas presentaciones, pero sí el ACV hemorrágico, la presentación es con mucho más síntomas, con mucho más. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar una crisis migrañosa que se acompaña de vómito de una hemorragia subaracnoidea? Buena pregunta. Hay una presentación de la hemorragia subaracnoidea que es la tipo migrañosa se llama, que es una presentación atípica, ¿no? Y dentro de la migraña están las náuseas y los vómitos, ¿ya? Pero son cefaleas autolimitadas. Incluso en la migraña el vómito alivia el dolor. El paciente que tiene crisis migrañosa va, vomita y su dolor mejora. Es autolimitado. El paciente de hemorragia subaracnoidea, el paciente va progresando, va empeorando, el dolor empeora con el vómito, con cualquier maniobra de Valsalva. Entonces, pero si el paciente siente que esa migraña no es la migraña de siempre y se asocia a rigidez de nuca, por ejemplo, las migrañas no tienen rigidez de nuca, es una paciente que necesita un estudio de neuroimagen, una tomografía. Y si es una paciente migrañosa recurrente, crónica, es un paciente que necesita un estudio de angiotomografía cerebral para ver las arterias del cerebro. Bueno, buenas noches, doctor. Dice Horacio. ¿Cuáles son los criterios para embolización en un aneurisma? Bien, Horacio. Los criterios de embolización para un aneurisma, primero que la decisión del paciente. Los pacientes que vienen con aneurismas incidentales o que están con un Fisher 1, un Hanniges 2, bueno, pues nadie quiere que le abra la cabeza, ¿no? Casi siempre ellos eligen una terapia endovascular, que es mínimamente invasiva. La otra es el factor económico. En nuestro medio, el factor económico del paciente. Los materiales para hacer una terapia endovascular tienen más costos que entrar a clipar un aneurisma. Otro criterio para adoptar la terapia endovascular es la localización del aneurisma. Los aneurismas de circulación posterior generalmente son muy difíciles abordarlos quirúrgicamente. Es mejor abordarlo desde el punto de vista endovascular. Los aneurismas fusiformes, ya vimos aneurismas fusiformes, es complicado abordarlo quirúrgicamente, es mejor a través de un diversor de flujo por terapia endovascular. Un paciente que viene con una escala de Fisher 4, que está con mucho edema cerebral, es complicado por el contexto del edema, de la inflamación del cerebro, abordarlo quirúrgicamente, entonces ahí se prefiere la terapia endovascular. Y bueno, la complejidad del aneurisma. Hay técnicas de bypass, hay técnicas de reconstrucción, de oclusión de vaso desde el punto de vista microquirúrgico, sí hay. Pero como le digo, la evolución que ha tenido la terapia endovascular en los últimos 10 años, esto nos permite abordar casi todos los aneurismas por vía endovascular. Eso no quiere decir que la vía abierta no sea segura y no sea una buena opción para los pacientes. Sí es una buena opción. Muchas gracias, doctor.
Tenemos otra pregunta que dice, ¿existen diferencias en la recuperación y secuelas de un sangrado arterial de uno venoso? Generalmente, sí, dependiendo del tamaño del coágulo, ¿no? Entonces, si hay una malformación arteriovenosa, un sangrado venoso puede dar un hematoma grande. Una fístula venosa puede dar un hematoma grande, así como lo genera un sangrado arterial. Los sangrados arteriales tienen más chance a tener más crecimiento en el transcurso de las horas, pero lo que va a generar las secuelas o los déficits del paciente es la localización, el tamaño y la edad del paciente, ¿no? Y el estado neurológico en el cual ingresa al hospital. Entonces, no es lo mismo tener un sangrado del hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo. No es lo mismo tener un sangrado cortical que un sangrado a nivel del tallo. Las causas pueden ser venoso o arterial. Ya, la siguiente pregunta es de Jocelyn Lino. ¿Cuál podría ser la causa de una cefalea constante en un adolescente de 19 años aproximadamente? Y en un análisis de sangre que se realizó, se logró ver la prolactina elevada. ¿Este estaría relacionado con esta cefalea? Ya. Ustedes saben que en el 80% de la gente, la causa más frecuente de cefalea es la cefalea tensional. Pero en pacientes jóvenes, la causa más frecuente de cefalea son las cefaleas vasculares y la tipo de migraña. La cefalea, hay lesiones ocupativas de espacio que generan cefalea constante y más si se asocian en el contexto de un aumento de la prolactina. Ustedes saben que en la hipófisis hay tumores de hipófisis, los prolactinomas, que debutan con cefalea, alteración en la agudeza en el campo visual e hiperprolactinemia, que clínicamente se manifiesta por la misma alteración del campo visual y, bueno, pues la salida de leche de los pezones, ya sea hombre o mujer. Entonces, un paciente que tiene cefalea intensa, alteración, o no tiene que ser cefalea intensa, cefalea progresiva, constante, asociada a hiperprolactinemia, con alteración del campo visual o la agudeza visual, se puede tratar de un tumor de hipófisis, ¿no? Gracias, doctor. Que necesita un estudio de neuroimagen. Sí o sí, ese paciente necesita una resonancia magnética de cráneo. Doctor, tenemos una pregunta de Nicole Benavente. ¿Cuál es el valor de la presión arterial que tenemos como objetivo en un paciente con antecedentes de hipertensión arterial con ACV hemorrágico? Los pacientes con antecedentes de hipertensión arterial que debutan con un ACV hemorrágico intraparenquimatoso, no hay que bajarle la presión arterial o la presión arterial media de 110 a 100. O sea, yo de pronto desarrollo un ACV hemorrágico, pero tengo antecedentes de hipertensión arterial conocida, lo ideal es mantenerla entre 150 a 90, 140 a 90, pero no bajarla a rangos normales, porque de esta manera le vamos a alterar la presión de perfusión cerebral. En un paciente que sangró, ¿no? Pero en un paciente que no sangró y para evitar sangrado, hay que mantenerla en rangos normales, 120-80, pues, ¿no? Otra pregunta. Doctor, dice Eduardo Michel, la presión arterial normal en un paciente con diabetes tipo 2 de 50 años, mujer. La presión arterial normal, no importa la edad. Un paciente tiene que tener rangos normales e ideales de presión aceptable. Lo ideal es 120-80, aceptable 130-90. Más si tiene antecedente de diabetes. Muy bien, ¿hay más preguntas? Creo que ya no, ¿no? Excelente ponencia,
Doctor, agradecerle por brindarnos un poco de su tiempo, compartir con nosotros y contribuir con nuestra formación. Un agradecimiento muy especial también al CTO por auspiciarnos este webinar. Gracias a ustedes. Se cuidan. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, el día de mañana vamos a tener ACV hemorrágico a cargo del doctor Miguel García Pedraza. Y el enlace de asistencia ya se encuentra habilitado hasta el día de mañana a mediodía. Recordarles también que la grabación de la ponencia se subirá al canal de YouTube y se enviará a sus grupos respectivos para que puedan verlo nuevamente. Sin nada más que decir, que tengan muy buenas noches a todos. Nos volvemos a reunir mañana por este mismo medio. Muchas gracias. Y una de mis preguntas las vinieron.